Bienvenidos a un nuevo episodio del Fogón Reformado, esta vez en su capítulo número 12. Estamos ya con el número de los apóstoles. ¿Cómo estás, Diego? 12, el número de la perfección, el número de lo Muy bien. completo, ¿no? ¿Cómo va, Pedro? Sí, ¿Todo señor. Sí, tranquilo, muy bien acá. El clima siempre es verano en Colonia. No sé cómo es en Maldonado, pero siempre es verano y en verano Bueno, es excepcional. en Maldonado es lo que Colonia, solo que un paso más arriba, nada más. Me imagino. No, por acá todo bien, gracias a Dios. Justo ahora se había alargado a llover hace un ratito nomás, pero parece que el clima se va, refrescó un poquito, pero que el clima se va a acomodar, así que estamos bien por acá. Vientos del sur tenemos por acá también. Bueno, agradecemos mucho los comentarios. Gracias a todos los amigos que nos están escuchando. La verdad que ha tenido un suceso el podcast más allá de lo que nosotros esperábamos. Que bueno, que gracias a Dios, toda la gloria sea para Dios. Que gracias a Dios es poco, Agradecemos. ¿no? La expectativa, gracias a Sí, Dios, era poca. Está sí, superando sí, las sí. Entonces, expectativas. está superando, entonces ya estamos re contentos nosotros. Pedimos que se suscriban a los amigos que nos escuchan de manera reiterada, Que que le activen la den el botón campanita. de like, que lo comparten, que así nos ayudan a difundir este trabajo. Nos toca hoy Ujú. agarrar el numeral número 15 del punto 1 de la Confesión de Fe de Westminster en su capítulo número 2 Sí, pero sobre antes, de Dios para. y la Santísima Trinidad. Te Pero olvidaste de una antes, cosa fundamental. Te olvidaste de una cosa pero fundamental. Que el saludar mago de a. las teclas. Pero claro, ni hablar. Exactamente. Exactamente. Un abrazo Es enorme co- para el mago de las teclas, como decís vos, para el mago de la edición, para Damián Tempone. Abrazo enorme. que el tipo escondido entre los intersticios de teclado, ahí opera, está perfecto. Muy bien. Saludos a Damián, sí, sin duda alguna. Ahora sí, Muy bien, te permito en entrar en materia, tema. habíamos visto algunas características de la personalidad de Dios, del ser de Dios, de su ser ontológico, y hoy nos toca tocar algunos puntos. Yo los voy a leer, así ya te tiro la pelota de temprano nomás. Bueno, dale. Este, punto número 15, entonces, absoluto. Dios es absoluto. Luego dice que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, que es Ujú. inmutable y justísima, y para su propia gloria. Bueno, te lo dejo por ahí que tenés para entretenerte. Sí. Bueno, absoluto, absolutísimo, dice mi versión. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios es el soberano total, ¿no? Si hay algo que nos caracteriza a los reformados es creer en la soberanía de Dios. Yo no quiero entrar demasiado porque después tenemos capítulos como el siguiente, capítulo 3 de la Confesión, que habla de los decretos divinos y de alguna manera entra en lo que es su soberanía, ¿no? Pero es simplemente reconocer de que Dios es justamente el soberano de todo, ¿no? No es simplemente un jefe que más o menos la va llevando, que va acomodando, que los errores que va corrigiendo en el correr, sino que justamente es él es el rey de reyes, ¿no? Él es el que está por encima de todas las cosas, no es simplemente un gestor, sino que reacciona y nada más, sino que Dios es justamente el que ordena todas las circunstancias que suceden y está por encima de, obviamente, sus criaturas y todos los que acontecen. A mí me gusta muchísimo una ilustración que escuché una vez y que me quedó siempre. Dios es como llamémoslo así, es como el escritor de la obra, ¿no? El que la lleva adelante, el que la dirige, el que la edita, el que la publica, es todo. Exacto, tal cual. Pero absolutamente todo lo que sucede en esta gran novela que se llama la historia de la humanidad y la historia del mundo y la historia de la creación, bueno, absolutamente todo lo que sucede en esa novela es lo que Dios ha determinado que pase y por eso decimos que Él es soberano, totalmente soberano, ¿no? No sé cómo lo ves vos, Pedro. Bueno, claro, realmente que controla todo lo que existe y sabe todo lo que existe porque lo decreta, porque es su voluntad, ¿no? Como dice el punto 16, que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. O sea, no es influenciado por contingencia ninguna. Eso es una cosa Ujú. que nosotros los seres humanos no podemos entender nada más que de una manera abstracta, ¿no? Porque nosotros siempre estamos como de alguna manera reaccionando. A veces tenemos un derrotero, una voluntad, un proyecto, eh,
pero este se ve impedido por un montón para nosotros imprevistos, que bueno, que a veces nos obligan a hacer planes de contingencia, cosa Ujú. que no le sucede a Dios porque Dios no conoce ningún plan de contingencia. O Claro. sea, para él no hay nada sorpresivo. Y creo que va por Exactamente. ahí, exactamente. Y por eso Sí, su voluntad, es el entender que a Dios nada lo sorprende, ¿no? Es muy interesante eso. exactamente, Es, exacto, pues claro, uno, como decimos, siempre tendemos en pensar en Dios, tendemos a pensarlo desde una perspectiva humana, ¿no? Porque nosotros vivimos la experiencia de la vida humanamente, porque somos hombres. Entonces, entender esas cosas como que a Dios no le sorprende nada, como que Dios tiene en consideración todo, incluso cosas como la que hablábamos en capítulos anteriores, ¿no? De que Dios, por ejemplo, está fuera del tiempo, ¿no? Entonces es congruente con el resto de sus características, ¿no? Que Él es omnipresente. efectivamente. Si nosotros entendemos que Dios es omnipresente, que Dios está fuera del tiempo, que Dios está en todo lugar, etcétera, etcétera, es lógico que a él nada lo sorprenda, ¿no? Porque no solo Y tiene el control, po- sino que está en todos lados y en todo tiempo. exacto, y por eso mismo su voluntad es inmutable. No cambia, no Ujú. necesita cambio, porque no hay contingencia ninguna. Y Claro. bueno, y luego dice que su voluntad es justísima y para su propia gloria, ¿no? La Ujú. justicia creo que se relaciona directamente con su carácter santo, que ya hemos conversado, y para su propia gloria, es un detalle bien interesante. Dios obra para su propia gloria. No, ese es medio egocéntrico. Esto digo, vos qué decís. Bueno, en realidad sería egocéntrico justamente si vemos a Dios demasiado humano, ¿no? O sea, si humanizamos a Dios, evidentemente sería algo egoísta, egocéntrico, incluso su forma de hacer las cosas se podría decir que son autoritarias, ¿no? Como una especie de dictador divino, ¿no? Que se impone sobre el resto de las cosas. Pero en realidad lo que tenemos que entender acá es que Dios es Dios. Y como Dios, y como Dios bueno además, bueno, justo, perfecto, no se le puede achacar egoísmo ni se le puede achacar autoritarismo, porque justamente Él las cosas que hace las hace desde su lugar divino, ¿no? Entonces, si fuera hombre, diríamos sí, suena pedante, suena, ¿no? Es como una cosa que se quiere imponer, que se quiere... Pero hay que entenderlo como Dios. Él es santo, Él es otro, Él es aparte, ¿no? No lo podemos medir con los mismos estándares que nos medimos a nosotros, ¿no? Él tiene todo el derecho porque Él es el creador. Exacto. Él tiene absolutamente todo el derecho de hacer lo que se le venga en gana con lo que Él ha creado, ¿no? Y a veces, muchas veces nosotros nos olvidamos de eso, ¿no? Como hombres, nos subimos a un pedestal que no nos corresponde y empezamos a juzgar a Dios en base a nuestros estándares y no es así. Dios está por encima de todo porque Él es creador y como creador Él se lo merece y punto. No tiene que dar, ni es más, no tiene que dar cuentas a nadie de lo que Él hace o deja de hacer. Estamos totalmente de acuerdo. Vamos con el numeral 18, entonces. Te toca a vos. Sí, dice así, lo leo, dice, es amorosísimo. Yo no sé si tenemos exactamente la misma versión, Pedro, que creo que esto nos íbamos a poner de acuerdo y al final no nos pusimos de acuerdo, No, pero pusimos, yo tengo otra, pero dice prácticamente lo mismo. Dice, es todo amor, en vez de bueno. amorosísimo, es todo amor, es casi lo mismo. Ah, esto es para que quede claro que seguimos siendo un podcast reformado uruguayo, ¿no? Uruguayo Exactamente, exactamente. en la... Lo que pasa que en Maldonado tienen no les ha llegado la versión última. Colonia ya la tenemos. Pero, pero en Maldonado es más lento. Ah, Es otro level. Está, lo que pero pasa es que debe venir desde el litoral hacia el este, es por eso claro, nomás. exacto. Bueno, mi versión dice, es amorosísimo, benigno, misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad. ¿Qué me decís? Bueno, primero que nos muestra las características que vos recién relatabas, la justicia y la justeza, porque que él proceda todo para su gloria, porque primero que nada Dios es amor. Y sabemos que es amor porque Dios es una Trinidad. Y hay una relación y una eternidad de vínculo entre las tres subsistencias de la Trinidad, y una relación de amor.
no hay una relación, como vos decías, de poder, no es una relación de poder, no es que el padre gobierna sobre el hijo y el padre gobiernan sobre el espíritu, no, hay una relación de amor y de mutuo compañerismo entre las tres subsistencias o las tres personalidades del único ser que es Dios. Ujú, Entonces allí se desprende que el amor no es algo nuevo para Dios, no es algo que Él inventó para sus criaturas, es la forma en que las tres subsistencias de su existencia única existen. Entonces, eh, eso nos da un gran consuelo, ¿no? Porque Él sabe lo que es tratar en amor, porque su relación, su forma de relacionarse es amor. Luego ujú, dice que es benigno, o sea, no hay ninguna mácula de mal en Dios. Hay benignidad, hay bondad, hay bien, hay luz. No hay ninguna sombra en Dios, no hay nada. Podríamos decir que es pristino. Y por lo ujú, tanto, eso también nos garantiza que estamos tratando con un ser perfecto, bondadoso, inclinado a todo bien, tan diferente de nosotros como criaturas que hemos desde el pecado elegido inclinarnos a todo mal. Y tiene que intervenir Él con su salvación para que podamos empezar a mechar en nuestra vida el bien y el mal, ¿no? ujú, Es misericordioso, es capaz de tener misericordia con aquel que no cumple la medida, pero no hay que equivocarse. No es una misericordia sin precio, tiene ujú. un precio, que fue muy alto y que fue pagado hasta su última gota. Pero bueno, eso no nos vamos a adelantar. Sabemos que es Ujú. misericordioso, No, y es paciente. sí, antes de que sigas, Pedro, te iba a preguntar, No, ¿no? sin problema ninguno. Porque, no, hablamos de cosas como amor, como benignidad, ¿no? Abundante en bondad, en verdad. Y muchas veces, yo creo que esto hay que aclararlo bien, porque muchas veces se tiende a pensar, aunque decir que Dios es amor es que Dios aprueba todo, ¿no? O sea, que Ujú. Dios es tan amoroso que aunque yo esté hundido en el pecado, él me ve con unos ojos tiernos y está enamorado de mí Luz roja. y entonces nada me va a pasar, ¿no? No, no, sí, sí. Pero justamente, ¿no? Ese es un gran problema que se ha dado en gran parte del cristianismo, ¿no? El pensar que el hecho de que Dios es amor es decir que Dios va a pasar por alto todo, porque nos ama tanto y claro, es propio de una visión de esta época, ¿no? Uno lo puede ver, muchas veces, yo que estoy en época en etapa de criar hijos, muchas veces uno lo ve en otros padres, el hecho de que supuestamente a sus hijos los aman tanto que nunca los corrigen, nunca les marcan un límite, nunca les ponen delante sus errores, y eso no es amar, ¿no? No, no. Porque justamente eso es lo que lleva al niño o más adelante adolescente, ¿no? A vivir una vida en donde él piensa que se le debe todo, que todo le es permitido, que Es el centro. que él es el centro, que nadie le puede juzgar, ¿no? Entonces, qué equivocado o qué distorsionado que tenemos hoy en día el concepto del amor. Y eso, así como lo hacemos con nuestros hijos, así lo trasladamos a Dios. Y entonces pensamos que, bueno, Dios nunca nos va a juzgar, ¿no? Porque es tan amoroso y tan... Pero no, no es así. No es así. El amor, el decir que Dios es amor, no es decir que Dios es solo amor, en el sentido de una especie de enamoramiento o una especie de mirar con cariño, sino que es el amor, pero que también implica justicia, implica verdad, ¿no? Implica, bueno, lo que seríamos benignidad. Este, obviamente que La Dios es... pureza, Exacto. pureza, ¿no? Obviamente que Dios Entonces, es misericordioso, ¿no? Como yo puedo ser misericordioso con mi hijo para aplicar un castigo que no sea tan severo que lo tire contra el piso, ¿no? Pero, exacto, pero no dejo de aplicarle el castigo justamente porque lo amo, ¿no? Justamente porque lo amo. efectivamente. Entonces, en ese sentido que vos decís, se entiende lo que dice, lo siguiente, que dice que es paciente. Es Mm, paciente, es abundante en bondad y verdad. La paciencia es una forma de ejercer la bondad de Dios. No es, como decís, una paciencia que tolere cualquier cosa, pero sí mm, es una longanimidad. Me gusta más ese término antiguo
porque creo Mm, que describe más el concepto. Paciente también está bien, pero bueno, me gusta más longanimidad porque es un largo ánimo de aguantar lo que es insoportable sí, sí, o lo sí, sí, sí. insoportable que somos nosotros, digamos. Uno basta tener a veces una persona que a uno de repente le pone un poco de nervios y no sé si tenemos esa longanimidad, ¿verdad? Debemos Mm, tenerla, porque Dios la tiene con nosotros. Siempre sin irnos a los extremos que no son bíblicos, ¿no? Dios no va a ser amoroso a costilla de su justicia, ni va a ser amoroso a costilla de la santidad, no lo va a hacer. sí, ni, Pero ni es sí paciente in tiene, eternum, ¿no? exacto, no, no, tampoco es sin eterno. Pero sí hay así un grado de bondad y de verdad en Dios. Y por eso es que está perdonando toda iniquidad, transgresión y pecado. Ah, Pero ya lo vamos a ver, igual, pero hay que decirlo ya hoy, porque si decimos, bueno, si Él está perdonando, bueno, está perdonando en base a determinadas cosas que todos conocemos como cristianos, ¿no? Este podcast está hecho básicamente para cristianos, todos sabemos lo que costó ese perdón, ¿verdad? claro. Entonces, en base a eso, él puede perdonar toda iniquidad, a toda transgresión y todo pecado del cual nos arrepintamos y confesemos. Que no es menor eso, porque muchas veces la gente dice Dios perdona, ¿está bien? Pero Dios no es que perdone a todos. Dios perdona al que viene arrepentido. Dios perdona al que viene humillado, ¿no? Porque justamente es una necesidad esa del perdón. O sea, para perdonar yo tengo que tener a alguien que esté arrepentido, porque si no, ¿qué lo voy a perdonar? No puedo perdonar a aquel que no se arrepiente, ¿no? Hay un concepto medio extraño dando vueltas que yo no sé si vos lo escuchaste alguna vez, ¿no? Pero es eso de, no, yo perdono aunque no me pidan perdón y no se arrepientan, yo perdono igual. Bueno, sos más perdonador que Dios. Sí, sí, es más, ese tipo de bondad que ultra exagerada que en Yo realidad, entiendo vamos a decir, la intención, ¿no? El querer pasar por alto la ofensa y demás, sí, sí, pero, sí. ¿tá? Pero hay que entender una cosa, que en realidad la paciencia de Dios es paciencia, no permisividad. O sea, no es que Dios es permisivo porque sí, sino que es paciente justamente porque viene conectado con lo que hablabas recién, la misericordia de Dios. ¿Está bien? Efectivo. Él tarda, se podría decir, en su respuesta por misericordia, no porque sí, ni por impotencia tampoco, que esa es otra cosa, ¿no? No es que Dios no tenga algo que lo restrinja, no. Él decide por sí mismo, y por misericordia, tardar en su respuesta, en su ira, y ahí se ve la paciencia de Dios, ¿no? Efectivamente. Y de hecho, es paciente y perdona la transgresión porque es galardonador de todos los que le buscan con diligencia. Bueno, aquí Ah, ya empezamos a ver condiciones, ¿no? sí, Sí, sí. sí, es paciente, es perdonador, es bondadoso, es bueno de todos Mm, los que le buscan con dirige, diligencia. con diligencia, Porque ¿no? Dios debe ser buscado, ¿no? Debe ser buscado Ujú, y debe ser buscado con diligencia, como el bien más importante. ujú, De hecho, la Biblia nos llama todo el tiempo a reflexionar sobre su escritura o su palabra y a reflexionar sobre él como forma de ir limpiando nuestro camino, porque de lo contrario el corazón, como decía Juan Calvino, es una fábrica de ídolos y la mente es una ujú. fábrica de andar. La mente del ser humano es errante, es vaga por un montón de parajes en el día. Sin embargo, si nosotros tenemos esa disciplina de dirigir nuestro pensamiento o cada pensamiento cautivo a Cristo, es allí donde nosotros podemos encontrar una vida más agradable a Dios, ¿no? Exactamente. Como cada una de estas características tiene su punto de equilibrio, hay que contrastarlo realmente para no irnos para el otro lado, para no caer del otro lado del caballo, ya que estamos en el fogón, ¿no? Para no caernos del otro lado del caballo, ¿no? Porque uno puede pensar, bueno, es galardón de los que les buscan diligentemente. Y eso nos puede llevar a pensar de que en realidad entonces Él me galardona porque hay algo en mí que me hizo buscarlo, ¿no? Y ahí volvemos a traer el equilibrio, ahí volvemos a traer el equilibrio de que, bueno, en realidad Él es el que obra en nosotros, Él es el que produce en nosotros ese querer, ese hacer, ese buscar, ¿no? Pero no es que sea por obra, ¿no? O sea, No, la, no, claramente no. la búsqueda tiene una gracia previa, ¿no? O sea, mi búsqueda de Dios
necesariamente tiene una gracia previa que Dios aplicó en mí, y Dios de alguna manera me corona, pero por sus propias gracias y sus propios dones, ¿no? Tal cual, Entonces, no tal se cual. trata, no se trata de esto de algún tipo de premio o de meritocracia espiritual, sino que, bueno, que simplemente es la forma en que Él aplica su gracia hacia nosotros, que después a su vez la galardona. A mí, vos sabés que este concepto fue una de las cosas que a mí me rompió la cabeza en el momento que yo empecé a tener un entendimiento eh, calvinista reformado, ¿no? De la forma en que Dios trata con nosotros, porque eso hace que mi premio, ¿no? El premio que yo voy a recibir, sea todavía más inmerecido. Quiero decir, uno no va a decir que un arminiano se siente súper merecedor, capaz que algunos sí, ¿no? Pero en lo normal, el arminiano no es que se sienta que vayas ahí por diciendo, no, yo me merezco esto, ¿no? Yo me merezco mi salvación, yo me merezco mis galardones, etcétera, etcétera. No, no vas a encontrar eso. Este, pero lo que yo te quería decir es que cuando uno tiene un entendimiento calvinista reformado de esto, te humilla más, ¿no? Generalmente se dice Ah, que calvinista, al revés, se exalta, ¿no? Porque dice, no, yo soy el escogido. Pero es al revés. Cuando vos entendés que Dios te escogió, que Dios te aplicó una gracia que no merecías, y que esa gracia te lleva a hacer buenas obras, que Él te recompensa, que recompensa en vos. O sea, es como que te está salvando y te está dando un premio que no mereces. bueno, o sea que Entonces, hay una imagen muy poderosa en Apocalipsis. Vos recordarás cuando todos los santos se quitan la corona y lo tiran a los ujú, pies del Cordero, ¿no? Y creo que esa es una imagen espectacular de esto que vos estás diciendo, ¿no? O sea, mm, en realidad somos premiados por los méritos de Cristo. sin duda. Nosotros recibimos gratuitamente y somos aceptos en el amado, como dice Pablo, y a su vez somos impelidos, ¿cómo es proactivados, un neologismo que me acabo de inventar, digo Pero queda bien. proactivados sí, proactivados por el Espíritu Santo para hacer las buenas obras. Como decía una vez más Juan, don Juan Calvino, que era un muchacho bastante asertivo, decía, eh, cuando ves lo malo en mí, soy yo; cuando ves lo bueno, es Cristo. Es Cristo, sin Y duda. eso es exactamente lo que estamos hablando acá y es lo que sucede. Y creo que es la experiencia de cualquier cristiano sincero en el mundo. No importa si su soteriología, creo que Mm, uno si reconoce con honestidad quién es uno mismo y quién es el Señor, vemos que con Cristo somos muchísimo mejor. Y sin sin duda. Cristo no lo seríamos, eso está claro, ¿no? Sin lugar a duda. Pero Sin lugar a duda. además hay que buscar a Dios con diligencia y aceptar estas cosas por lo que viene, Diego, porque dice que Él es galardador de lo que le buscan con diligencia, lo leímos recién. Pero Ujú. dice, pero sobre todo muy justo y terrible en sus juicios. Apa, muy Terrible en justo y sus juicios. terrible en sus juicios. Es fuerte, ¿no? Terrible en sus Sí, juicios, ¿no? sí, sí, Terrible sí, en sus sí. juicios. Esto obviamente tiene una implicancia que es un temor reverente de parte. O sea, quien lee esto necesariamente va a producirse en él, si lo lee con conciencia, un temor, ¿no? Un temor hacia Dios, porque justamente él es justo y recto, ¿no? Eh, es terrible. Que odia todo pecado, Sí, me que hace odia pensar. todo pecado. Claro, me hace pensar en Isaías, ¿no? En Isaías capítulo 6, ¿no? En la visión que tiene Isaías ahí del templo, que Isaías queda como muerto, ¿viste? Dice, caí como muerto, así, ¿viste? Una cosa y en un temor reverente, y justamente él sabiéndose pecador y siendo participante de un pueblo que era pecador, queda como congelado porque él sabe el poder de Dios. Mira, justo hoy leíamos con mis hijos, estábamos leyendo Apocalipsis, el capítulo 14, y que habla en un momento de la ciega, ¿no? En cómo aparece primero la persona de Jesucristo, uno que aparece como hijo de hombre, ¿no? Que ciega, ¿no? Que ciega a los que son de él, pero después hay una segunda ciega en ese capítulo, que les invito a los oyentes que lo lean. Hay una segunda ciega en ese capítulo, en donde un ángel ciega o vendimia, ¿sí? Las uvas, unas uvas, dice, que van hacia el lagar de la ira de Dios. Y es una imagen tan fuerte, ¿no? Y ahí cobra vida mucho esto de terrible en sus juicios.
Porque la imagen ahí es de que Dios toma eso, ¿no? Eso que necesita ser juzgado, que en este caso entiendo yo es sobre todo la Jerusalén del año 70, ¿tá? En esa época, ¿no? Pero en la historia, ¿no? Todos aquellos que dieron la espalda a Dios, vendimia esos frutos podridos, por decir de alguna manera, los tira en el lagar, que era el lugar donde se pisaban las uvas, y dice que al pisar esas uvas corre un río de sangre de kilómetros y kilómetros, ¿no? Sí, tal cual. Es una imagen Tremendo, tan fuerte. tremendo, tremendo. Y ahí yo digo, justo hoy conectaba eso con lo que íbamos a ver hoy, terrible en su juicio, ¿no? Que detesta todo pecado. Eh, entonces, ahí es donde la confesión también hace lo que la Biblia hace, que te equilibra esa visión de Dios. Dios es misericordioso, sí, claro, es muy misericordioso, pero ojo, ojo, porque si no le buscas, ¿no? Y no venís con un corazón hacia Él es justísimo y terrible en sus juicios, porque detesta el Exacto. pecado y el mal. Bueno, vemos la advertencia que hace el escritor a los hebreos cuando dice horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿no? O Tal sea, cual. ¿no? Y cuando dice Pablo en el libro de los Romanos, considerar la bondad y la severidad de Dios. Ahí vemos en el fil de la escritura, vemos Mm, los dos platos de la balanza, ¿no? La bondad para contigo, pero la severidad para con aquellos que, hablando de los judíos, ¿no? De la época de Cristo, aquellos que negaron la fe, rechazaron al Mesías y demás, ¿verdad? O mm. sea, Y- seguimos, que odia todo pecado, ¿no? ¿Qué vas a decir, mm. Diego? No, iba a decir también de que, claro, por nuestra forma de ver humanamente los atributos, ¿no? Y porque a veces tendemos a humanizar a Dios, hay, hay un concepto de Dios, de la persona de Dios, que es entender que Dios es simple, la simplicidad divina. ¿Ah? Eso no quiere decir que Dios sea simple en cuanto a, a que es así nomás o que es fácil de entender, sino que hay que imaginarlo como un bloque de una sola cosa. ¿Está bien? Efectivo, no es compuesto, no es un conjunto. No es Exacto. compuesto. Entonces, cuando nosotros decimos, por ejemplo, que Dios es amor y decimos que Dios es justicia, no estamos diciendo que Dios tiene un poco de amor, tiene un poco de justicia, tiene un poco de misericordia, como si fuéramos agregando componentes a una receta, sino que según cómo tú lo mires, y eso es porque Dios se ha revelado a nosotros de manera compartimentada, porque nuestra mente es compartimentada, según cómo tú lo mires, es la faceta de Dios que tú ves. ¿Está bien? Pero no es que sean componentes que hagan un Dios compartimentado. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos, ¿no? Y acá me gusta contraponerlo con lo que hablábamos hoy del amor. Dios es amor. Entonces, si lo compartimentamos, terminamos en decir, ay, Dios es tan amoroso que nunca juzga. ¿Está? Por otro lado, acá leemos, Dios es terrible en sus juicios. ¿Está bien? Y lo que va a seguir ahora, que de ninguna manera declara inocente al culpable. Ok, si lo compartimentamos y lo dejamos solo, nos perdemos todo lo amoroso y lo misericordioso y lo compasivo y paciente de Dios. ¿No? O sea, eh, hay un error en oponer atributos divinos. Los atributos divinos no hay que oponerlos. Es decir, la justicia en Dios no es opuesta a su amor. ¿Sí? Sino que son parte de una sola cosa simple, ¿no? Que es Dios, ¿no? Y Claro, eso, hay una decime, tendencia, pero. hay una tendencia, Diego, a ver los atributos de Dios como si fueran un collar de cuentas o de perlas, Ujú, ¿no? Uno más uno más uno más uno más. No es así, no no, funciona así. Es como vos decís, es un bloque sólido, es como un prisma que vos podés ver los diferentes colores todos mezclados, todos a la vez, en una unión inexplicable para la mente humana, pero todas en un absoluto grado de pureza y todas al 100%. ¿No? exacto. Ese es el concepto que hay atrás. No es una Ujú, cuestión de que es santo, más justo, más amoroso. No, no, porque ahí sí que vemos que es como dirías, es compuesto, es como un collar que es compuesto, ¿no? Está hecho por un ujú, montón de bolitas. Yo no soy un tipo muy joyero, y no, me faltan este vocabulario para este tipo de cosas, pero digo, no es así. No se trata de un collar de cuentas, sino de lo que se trata es de un bloque sólido que tiene diferentes aristas ujú, y que todas las aristas se manifiestan en un grado de plenitud excelso.
Lo que pasa es que nosotros tenemos que volvemos hacia atrás y decimos, al considerar Dios, Dios no es incomprensible, pero no es totalmente discernible por la mente humana. Claro. Nosotros tenemos que dejar lugar para el asombro absoluto, porque sí, porque es mucho más allá de nuestra capacidad, de nuestra mente, ¿verdad? Vos sabés que ayer, bueno, yo participo en un grupo de estudio y vos también conmigo, solo que ayer no pudiste estar, que estamos estudiando Estás a la quedando pegado dogmática. acá cuando se escucha. No, bueno, pero no, Dice la rata y está diciendo que está en el mundo. fue por cuestiones ajenas a... Bueno, no importa, faltaste, Sí, sí, listo. sí, sí, Que la gente piense lo que quiera. No, es un grupo de estudio que tenemos en donde estudiamos a Herman Bavinck, ¿no? El teólogo y particularmente el libro de la dogmática reformada. Y estábamos tratando justo los capítulos, un capítulo que habla también de los atributos, lo cual vino muy bien porque coincide con el tema de hoy. Este, pero no, lo que hablábamos ayer, vos sabés, en este estudio, es que hay cosas claro, que son muy difíciles de entender para nosotros porque es como tratar de meternos en otra dimensión a la cual no estamos acostumbrados, ¿no? Hay algunos que dicen incluso que Dios es como, tratar de ver a Dios en sus atributos es como verlos en la cuarta dimensión, ¿no? Si buscan videos en internet, los van a ver, pero muchos dicen que ver en cuarta dimensión es como si tú pudieras ver en cuarta dimensión, tú verías una persona de frente y la estarías viendo como la ves ahora, pero además la estarías viendo por dentro. O sea, estarías viendo incluso sus órganos al mismo tiempo que ves su cara y al mismo tiempo que ves su piel. Es una cosa que para nosotros es completamente incomprensible, ¿tá? sí. Es como ver a la persona toda entera y de adentro para afuera. Es algo rarísimo, ¿tá? Sí. Entonces, a veces lo que sucede es que nosotros, como estamos viendo en tres dimensiones, decimos, bueno, si veo amor, no veo justicia, ¿está bien? Si veo ira, no veo misericordia. Pero no, en Dios es todo junto. Dios está en otra dimensión, Dios actúa de una manera distinta. Pero yo además creo, además de eso, ¿no? Creo que hay un lugar en donde uno puede ver en la escritura y en nuestro mundo tridimensional, ¿no? Perfectamente eso y es en la cruz, ¿no? En la cruz del Calvario, tú ves cómo el amor y la justicia no se oponen. Tú ves cómo la misericordia y la ira no se oponen, ¿no? Porque tú en un solo acto, ¿no? El acto del castigo de Dios hacia el Hijo, pero por amor a su pueblo, tú ves en ese acto, ves todo junto, ¿no? Tú estás viendo ahí el amor de Dios, que como dice Juan 3:16, entrega a su Hijo por amor a la humanidad, ¿tá? Pero además ves la ira de Dios que está siendo descargada sobre ese Hijo. O sea, es algo muy... El que me diga sí o sí el amor y la justicia se oponen. Digo, bueno, ¿y qué pasa con la cruz? ¿No? ¿Qué pasa con la cruz? Claramente. ¿Qué pasa con la cruz? Que además es el evento central del cristianismo, ¿no? La persona de Cristo muriendo en la cruz es el evento central de nuestra fe. Entonces, pues ahí también tenés a un Dios teniendo misericordia y gracia por su pueblo, entregando a su Hijo, ¿no? ¿No? Y siendo paciente y al mismo tiempo descargando su ira, descargando su odio hacia el pecado, siendo justo y terrible en su juicio, ¿no? Porque lo que pasó Jesús, eh, te lo regalo. No, por Este, favor. ¿No? Nosotros no, Tú, lo hizo porque nosotros no lo podríamos soportar. tú ves en la cruz realmente que Dios detesta el pecado. Lo ves ahí, ¿no? Y al mismo Exactamente. tiempo ves que Dios es tan amoroso, ¿no? Es una cosa. Tremendo. Por eso que creemos en la Escritura, ¿no? Porque algo así sería algo que. Es una cosa tan sublime que ¿quién podría inventar algo así, ¿no? Solo No Dios. creo. Sí, exacto. Exactamente. Y bueno, y con esto creo que concluimos el primer punto de este segundo Ujú. capítulo de la Confesión de Fe de Westminster, en que se refiere a de Dios y de la Santísima Trinidad. Y bueno, podemos empezar el segundo, pero no hoy, porque ya estamos pasados de la hora, como suele Ya nos suceder en fuimos. el fuego. Qué Ya nos cosa. fuimos en el fuego reformado. Así que, bueno, digo, nos despedimos, nos vemos en el capítulo número 13. Bueno, estaremos dentro de una semana por acá de nuevo. Como siempre, les recordamos a los que nos están escuchando que nos sigan, que activen la campanita, que recomienden. Vamos a empezar a poner ahí
Tal vez próximamente página web, puede ser, páginas en redes sociales, vamos a ver cómo lo vamos a ir manejando eso, pero bueno, ni bien lo tengamos, va a estar acá. Nos seguimos calentando la próxima en el Focus Reformado. Saludos, Bueno, Diego. Gracias bien. un abrazo fuerte. Chao, chao. Chao, chao.